Continuando con la formación, seguimos en el seminario, preparándonos para el seminario y vamos a escuchar a María Paz algunos conceptos de bio. Bueno, entonces el texto que vamos a revisar ahora es la introducción que realiza Grinberg al texto Aprendiendo de la experiencia de bio. Entonces, bueno, Grinberg primero describe la obra general de Bion y la describe como impactante, ¿no? y la compara con una obra de arte, porque es capaz de causar admiración y profundidad, ¿no? Creo yo, y en realidad eso es algo también son palabras de Grinberg, que tiene mucho que ver en la comparación de obra de arte con la oscuridad y la complejidad que también Grinberg le atribuye a Bion, y que en realidad dice que eso es algo más o menos compartido, ¿no? No es solamente él el que hace esta comparación con la obra de arte, ni con la complejidad del desarrollo, ni la oscuridad de los conceptos, ¿no? Y explica que Bion es ambiguo en realidad a propósito, pues desea evocar conceptos matemáticos y filosóficos cuando uno se acerca a su texto. El modelo de Bion es propuesto para usarse en la teoría y en la práctica psicoanalítica, e intenta darle flexibilidad a la teoría psicoanalítica. Bion estudia la experiencia del aprendizaje, ¿no? Dice, conocer algo implica un dolor que es propio de la experiencia emocional del conocimiento, ¿no? De acuerdo a la capacidad de cada persona de tolerar la frustración, se podrá evadir o tolerar dicho dolor. Lo que yo entiendo, y como yo finalmente me trataba de abreviar, porque un poco lo que yo sentía era que había como muchas palabras, era que Bion habla sobre el sentir del pensar, ¿no? Cómo pensar, comprender, aprender, tiene a la vez un sentir, desde un dolor o tiene una experiencia emocional, ¿no? Entonces, en realidad es un poco el resumen con el que yo trataba de entender toda esta experiencia emocional del conocimiento, ¿no? Bion desea reformular las ideas sobre el origen y la naturaleza de los pensamientos y los mecanismos mediante los cuales pensamos, ¿no? Sobre los cuales pensamos los pensamientos. Comenta que las interpretaciones hacia los que se le van a hacer a los pacientes, que se hacen desde la teoría o el modelo bioniano, podrían efectuar cambios en la capacidad de pensar y de comprender del paciente. Ya entra luego en todo lo que es la función alia y la función alfa, y bueno, la función alia es el instrumento para el analista, ¿no? Para su trabajo, y la función alfa es la que opera sobre las impresiones sensoriales y las experiencias emocionales, ¿no? Que produce elementos alfa, los cuales van a ser capaces de producir pensamientos oníricos. Yo relacionaba los elementos alfa con las vivencias, en realidad no sé si estoy en lo correcto, o con las vivencias o con las experiencias que la persona va teniendo en el día a día, pero que logra incorporar adecuadamente a sí mismo, a su psique, ¿no? Un poco en comparación de los elementos beta, ¿no? Decía que si la función alfa estaba perturbada, se producían elementos beta, que estos no logran producir pensamientos oníricos, que son vividos como cosas en sí mismas, desde la teoría de Kant, y que en realidad son evacuados, ¿no? Mediante identificación proyectiva son sacados hacia afuera. Entonces, claro, en ese sentido hay un ejemplo que es como bien representativo, ¿no? Pongámonos en el caso, por ejemplo, de este rico turrón, ¿de acuerdo? Yo puedo ofrecerles este turrón y ustedes haberme dicho, me estás dando harina y maní, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y en realidad lo que les estoy ofreciendo no es harina y maní, es un turrón. El turrón ha significado una elaboración, y es más, para que sea algo más que harina y turrón ha tenido que haber un afecto, puesto que lo hace rico. Entonces, cuando nosotros le damos al paciente algo elaborado tipo turrón, y el paciente logra conectar y decir, esto es un turrón delicioso, porque además me lo estás dando tú, y sé que eso me va a alimentar. A pesar de que me puede doler el no haber participado de esa elaboración, o puedo llorar conmovida
por el gesto, ¿de acuerdo? Reconozco que es un turrón. Pero ¿qué sucede en la función en elementos beta? Si yo convierto esto en harina y en maní, lo convierto en simplemente cosa en sí misma, es harina y maní. Entonces, en ocasiones en la sesión, cuando nosotros le damos una interpretación o un señalamiento al paciente, nos vemos sorprendidos cuando el paciente toma eso como en sí mismo. ¿Tú quieres que yo me pelee con mi mamá? ¿Cómo le voy a decir eso a mi mamá? ¿No? De repente una mujer cuya mamá tiene 80 años, que ya no escucha, y uno le puede decir, lo que pasa es que de repente estás muy enojada con tu mamá y no puedes decírselo, y ella, pero ¿cómo le voy a decir si tiene 80 años? No va a cambiar. Eso es tomar la cosa en sí misma, ¿de acuerdo? Y no de repente tomar esa expresión como una expresión en sí, tú me estás diciendo que yo debo enfrentar a mis fantasmas, ¿no? Que es conmovedor, que puedes llorar, pero eso es estar en función alfa, en la capacidad de poder reflexionar y darle un contenido afectivo a aquello que se te otorga. Es muy interesante, porque además, quizás faltó un poco señalar, que estamos hablando, si no me equivoco, María Paz, del libro de elementos de psicoanálisis, ¿verdad? Y es interesante el título del libro, porque desde ya describe el tema, son elementos de psicoanálisis, es decir, aquello que va componiendo la tarea analítica. Entonces, parte de esos elementos que él define o llama función alfa o en función beta, por eso es que los describe bajo categorías matemáticas o del sistema lógico, es precisamente para decir, ese es un elemento que compone una Gestalt mucho más amplia. No es todo, ¿de acuerdo? Existen otros elementos. Hay pacientes que pueden estar hoy en función alfa y mañana en función beta. Tiene que ver, ¿de acuerdo?, con otros elementos más que favorecen que una persona esté en trabajo analítico en función alfa o en función beta. Son elementos, no son estados, no son condiciones, no son características. Son, al modelo de Melanie Klein, posiciones. Uno puede pasar de una posición a otra. Hoy día podemos tener nosotros una expresión brillante y mañana no saber cuándo es 2 más 2. Por ejemplo, yo pensaba en estos elementos beta, que quizás habían eventos, episodios o situaciones que casi inevitablemente se convertían o formaban parte del elemento beta, ¿no? Como los traumas, quizás. Claro. Nuevamente, por eso no es una capacidad, no es que de repente Laura tiene más, está en posición alfa y yo beta. Es como usar lentes, ¿no? Y cambiarlos. Si quieres en la metáfora de ponerte en distintos vértices, que es un elemento más que Bion trae, sí, ¿no? Lo pensaba porque es como que te pones unos, ¿no? Y ves unas cosas, pero te pones los otros y ya no, ¿no? O sea, claro, pero es una capacidad, o sea, en dinamismo también, ¿no? Claro, está en permanente dinámica. O sea, a veces puedes acceder a los elementos alfa, a una función alfa adecuada, y a veces no. Claro, lo que pasa es que a mí sí me parece importante, en términos, por ejemplo, podríamos pensar fácilmente que una persona que sufre esquizofrenia está solo en función beta. Y no necesariamente es así. A eso apunto. No es un tema de capacidad, es un tema de disposición. Pero por ejemplo acá cuando dice que los pacientes con función alfa deteriorada, ¿sí? Tienen más acting outs, pensamientos concretos, o sea, con baja simbolización debido a los elementos beta. Pensaría que quizás, como lo formula Greenberg, no es los pacientes con función alfa deteriorada, sino que en este momento tienen función alfa deteriorada, ¿no? Que en esta situación o con este tema. Claro, pero fíjate que es interesante, es función alfa deteriorada. No es que no la tuvo, se deterioró. Por eso nuevamente, lo que pasa es que nosotros podríamos a veces señalar que un paciente tiene más capacidad que otro. Y creo que Bion lo que nos propone es un momento. No es que un paciente tenga en sí mismo, es como el cociente intelectual, uno tiene 100 y otro tiene 80. Lo que Bion nos propone es que, digamos, parte de los elementos que forman un proceso terapéutico es el elemento alfa y el elemento beta, que cualquier ser humano, cualquier psiquismo puede transitar por estos elementos
o hacer uso de estos elementos en cualquier momento, dependiendo obviamente de otros elementos a la vez. Bueno, por eso a mí me gusta la comparación con las posiciones de Klein, ¿no? O sea, Claro. no puede ir y venir. Claro, y eso es riquísimo porque nos da algo llamado esperanza, de trabajar con personas a quienes podemos sentir que son tremendamente corchas, pero sin embargo llegará un momento en el que sí, en función alfa, puedan hacer elaboraciones que tiendan a una experiencia emocional que les permita un acceso a la cura, al alivio, no sé. ¿De acuerdo? Ya paz, te están grabando. Yo en realidad entraba un poquito más, ya no a la introducción, sino al capítulo, y hablaban sobre la función y cómo en realidad la definición de función era la función psicoanalítica de la personalidad, ¿no? Yo en realidad me preguntaba un montón por este concepto porque la función alfa, según explican, es un factor de la función psicoanalítica de la personalidad. Entonces, en realidad, abro la pregunta porque yo no termino de explicarme un poco la idea de esto. No. Creo que pasa primero por entender nuevamente en ese contexto a qué está llamando personalidad psicoanalítica. No se está refiriendo ahí a un psiquismo, ¿de acuerdo? Es decir, la personalidad psicoanalítica es un ente totalmente distinto. Entonces, cuando te habla de función alfa, te está hablando de un elemento que es parte de la personalidad psicoanalítica, de lo que es el psicoanálisis. El psicoanálisis es una propuesta y un modelo para pensar, no es un psiquismo propio. Yo puedo llamar a psiquismo María Paz, al psicoanálisis le llamo psicoanálisis, pero no es un ser vivo, por decirlo de alguna forma. Es una conceptualización hecha para reunir una serie de condiciones y elementos que se llama pensamiento psicoanalítico. Entonces, ¿qué cosa compone ese pensamiento psicoanalítico? De acuerdo a una serie de elementos, como entre ellos la función alfa, ¿no? La función alfa está referida a un psiquismo, es decir, está atribuido a un ser humano, por ponerlo de alguna forma. El pensamiento psicoanalítico está en el mundo de las ideas, no es una persona, no es un psiquismo, es un modelo para pensar, ¿no? Entonces, ante tu pregunta de el elemento alfa es un... La función alfa es un factor de la función psicoanalítica de la personalidad. Sí. Claro, ¿no? Que luego explican que un factor es el nombre de un elemento de cualquier función. No sé, yo aquí entiendo un poco esto de la oscuridad. Porque en realidad todo es un círculo, ¿no? Es casi imposible terminar de entender porque tienes que terminar de... Claro, hay nuevamente dos formas, ¿no? Bion, de alguna manera sé que no nos hizo fácil, pero una de las cosas que además lo hace más complejo es el uso de símbolos o formas matemáticas, porque quería alejarse de cualquier sesgo incluso biológico, ¿no? Por ejemplo, él dice vértice y no dice punto de vista, para no asociarlo con la visión, con la percepción, sino como una posición en la que te colocas, en la que puedes tener un panorama más amplio, que puede ser, uno puede tener un vértice desde la piel, desde el oído, desde el olfato, ¿de acuerdo? Y no solo desde la visión. Entonces sí sé que complejizó mucho, posiblemente no entendamos todo obviamente ahora, pero por lo menos sí es importante esto que tú señalas, la función alfa y la función beta son elementos de la personalidad psicoanalítica. ¿De acuerdo? Está hablando del modelo teórico, ¿no? No está hablando de un psiquismo, ¿no? Que repito, a veces hay una función alfa que yo por lo menos creo que todos los seres humanos la tenemos, pero que hay momentos en la vida, vamos a llamarla cronológica, que obviamente uno está más en disposición alfa y otros momentos en que está en disposición beta, ¿no?
luego quería saltarme unos puntos y algo que a mí me llamó un montón la atención, quizás no lo había pensado detenidamente, pero cuando hablábamos de continente de contenido, aquí señalan cómo dependen entre sí para beneficio mutuo, ¿no? Y en realidad yo siempre había priorizado el cuánto en realidad el continente, más bien, o el contenido era el que necesitaba de este continente, ¿no? Y aquí se me hincapié en cómo en realidad desde la madre que contiene al hijo abre su experiencia y crece, hasta en general en todas las relaciones continente-contenido hay un beneficio mutuo. Yo sí, como que me tuve mucho que pensar porque, claro, lo primero que se piensa es no tiene suficiente continente para este contenido, o sea, el contenido se desborda, haciendo, creo yo, más énfasis en que en realidad el contenido necesita urgentemente un continente, ¿no? Y yo no me había detenido a pensar que en realidad sí era un beneficio mutuo o era una necesidad mutua, ¿no? Y en un crecimiento mutuo. Si lo pudiéramos pensar desde la relación paciente, terapeuta, analista, ¿cómo podríamos pensar eso que tú, con lo cual conectas? Pensando en cómo crece mi experiencia emocional de escucha, de comprender, de Tu entender. continente se amplía, ¿no? Por no decir además mi experiencia de terapeuta, ¿no? Que además también crece. Claro, es interesante porque en tanto el continente se amplía, es una de las cosas que creo que sí no es plástica, y ahí también hay toda una explicación que posteriormente me imagino la podemos revisar, es que si el continente se amplía, no se reduce. Me dejo entender, o sea, no tiene tiene la plasticidad para crecer, Pero no para achicar. no para achicarse. ¿Se dan cuenta? Es Sí, decir, siempre va a empezar a necesitar más contenido. claro, y no, va a estar en la disposición de recibir recibirlo, mucho claro. más. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, ¿qué cosa es lo que va a ampliar nuestro continente? En principio, precisamente lo que obviamente nos va a beneficiar muchísimo es poder tener esta capacidad, esta disposición a ampliarlo en términos del trabajo analítico, trabajar más en el área clínica. No hay otra forma. ¿De acuerdo? Y además, ¿por qué? Porque yo sí creo que hay contenidos que nos pueden llegar, pero creo que en tanto se amplíe estamos en disposición de también albergar contenidos más complejos, ¿no? Es decir, así como en un momento podemos atender solo a neuróticos, en un momento podemos atender a psicóticos, en un momento podemos atender, no lo sé, a perversos, si es que llegan, o a borderlines, es decir, uno va ampliando el continente, porque obviamente este contenido se va de alguna manera amalgamando con lo que ya hay, por usar un modelo, ¿no? Y obviamente estamos en mayor disposición de recibir aquello que está flotando y que no se deposita en otro lado. Por eso repito, hacia llega gente que ya ha pasado por el médico, ha pasado por el curandero, por el brujo, por lo que sea, pero y cuando llegan y sienten que aquí son recepcionados, hay una amplitud, no hay un juicio, no hay una actitud censuradora. El paciente dice, acá me recepcionan y acá me puedo quedar. Y uno puede escuchar lo que esta persona trae sin escandalizarse, sin irse corriendo, ¿no? Pensar en lo opuesto, o sea, también hay casos en donde hay, no es un caso clínico, pero lo contrario, donde hay un montón de contenido de continente y no hay contenido. Pero en este modelo que el continente se amplía en tanto hay contenido, ¿eso sería posible? Hay un gran continente pero no hay contenido. Yo creo que hay como un mínimo básico de continente que a veces está vacío. Se me ocurren estos casos de depresión extrema, gente que le quita vida a todo, pero tiene la posibilidad de recibir. Pero un continente amplio, claro, un continente que siempre tiene que tener espacio para recibir. Y si recibiera este aspecto... Claro, y además puede crecer y eso amplía la perspectiva, y de la perspectiva te permite mayor mirada para poder enriquecerte con más contenido. Pero también veía lo... Pero es que es precisamente hasta la depresión, ¿de acuerdo? O hasta la sensación tanática
que nos puede dejar un paciente, dejarnos con la sensación de vacío o de sueño profundo, Es contenido, ¿no? es contenido, que en tanto tenemos un contenido le podemos decir, a ver, aguarda, esto tiene que ver con lo del paciente, esto me lo está poniendo a mí para no hacerse cargo, esto se lo puedo devolver, esto de repente se conecta con una situación mía y la puedo de alguna manera como elaborar. Hay un desde dónde. Hay un desde dónde, ¿no? Es decir, está la posibilidad, en tanto es un continente amplio, de poder coger esta papa caliente y poder darle de alguna manera no sé si sea la palabra, no, un sentido no, poder darle una elaboración que permita de alguna manera convertir esto en un elemento que pueda luego Porque devolverse. finalmente tener continente extra no es extra, no es un desperdicio, no hay un contenido demasiado pequeño. Claro. No lo hay. Es por eso, lamentablemente, lo que narcisistamente puede pasarnos es sentir que de repente este paciente que no habla, que no dice, que se calla y todo lo demás es un tipo No que, me da ay, nada. qué aburrido, no me da nada, como yo soy lo máximo, yo solo hablo de cosas súper complejas, no me sirve si me voy. Pensaba eso más bien en el ejemplo de no contenido como no se me vino a la mente una cosa terapéutica, sino nunca les ha pasado conversar con alguien que de pronto está en su discurso, ¿no? Y tú le estás contando algo, pero como que no en su discurso no hay capacidad de incluir tu contenido, ¿no? Pensaba un poco Ya, pero eso es un continente disponible. no disponible, ¿no? O sea, por eso no entendería cómo podría haber contenido flotando en el aire, un continente flotando en el aire sin recepcionar el contenido. No es como que el contenido está ahí para que tú lo veas, ¿no? Me da la sensación de que en vez de, más que algo que el paciente te traiga, es lo que tú estás siendo capaz de ver en lo que el paciente te trae. Además, sepan ustedes que para sorpresa o conexión nuestra, un poco en la línea de lo que dices Laura, existe, al principio cuando Eta lo refería yo tampoco entendía y decía no entiendo nada, existen muchos pensamientos buscando pensadores donde colocarse. Y de alguna manera, claro, el universo, la vida, es una gran masa de pensamientos que están buscando mentes, ¿de acuerdo? O pensadores para poder colocarse y realizarse. Existe mucho más contenido que obviamente en tanto hay continentes no alcanzan para poder albergar. Entonces la posibilidad de un continente vacío, creo que ahí hay... No vacío, pero tengo la imagen, porque yo la saco de una película, la idea, que es como un adolescente, tiene toda una vida institucionalizada y un montón de cosas por lo cual su experiencia anímica es precaria a nivel afectivo, no otros adolescentes, pero la imagen puntual es él en su cuasi celda y es una pared en blanco con un tachito así de una fotografía chiquitita, y a medida que logra como salir y ir teniendo experiencias nuevas, logra sacar esa imagen y poner una un poco más grande, en contraste con las habitaciones de otros chicos que están como que repletas de pósters, ¿no? Por todos lados. Entonces es como toda esa capacidad y ese lienzo en blanco que nutrirse, esa disposición también de lo anímico, de en el contacto poder seguir escribiendo más cosas. Yo creo que la pared en blanco no es el gráfico de su continente. Creo que en la medida que él pone una foto más grande, Se está ensanchando el es continente. que el continente no es lo de afuera, es el psiquismo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si tú estás hablando con tu amiga y tu amiga no te recepciona, es que no está en posición, ¿No? ¿de acuerdo? Está en posición beta o en cualquier, ¿de acuerdo? O sea, es decir, acuérdense que la cuestión de continente, bien, por ejemplo, en estos momentos sería fácil y diría yo un poco vulgar decir, ahorita ustedes están como continentes escuchando lo que yo les doy, y no es así.
Me dejo entender, es como la función de la maternidad, en la que hay una relación con un bebé en la cual tendría que haber, para poder esta relación continente-contenido, existen muchos elementos que favorecen eso. Ahorita ustedes no están en disposición de continentes para recibir mi contenido, no es así. Ahorita estamos más bien intentando nosotros ponernos en posición alfa con bio y recepcionar afectivamente lo que él nos está diciendo para poder hacer una elaboración. Ahorita estamos más bien dentro de la personalidad psicoanalítica como modelo para pensar, para poder de alguna manera elaborar. Cuando hagamos clic y cuando estemos en consulta y de repente sale algún elemento de lo que estamos hablando ahí, es que ahí estamos, de acuerdo, en una posición de ser continentes para recepcionar dudas, temores, lo que sea, y hagamos una elaboración. El continente no solo se reduce a recepcionar, ojo, ¿de acuerdo? Esa es, si ustedes quieren, la primera función. Ahí existen otras funciones más. Bien, entonces, cuando hablamos de continente contenido, estamos hablando primero de que existen una serie de condiciones para que eso se dé, y estamos hablando dentro de un psiquismo, por más precario que éste sea, es que hablamos de un psiquismo, no solo hasta de un psiquismo humano, ¿de acuerdo? ¿Cuántas teorías existen de las plantas que si le pones música Crece mejor. Instrumental, crece mejor? Si le pones un rock de estos diabólicos, la pobre se muere rápido. Estamos hablando de psiquismos, ¿de acuerdo? No estamos hablando de objetos externos. Existe un elemento de vida y una dinámica mínima para que podamos para que haya una disposición de continente, de receptividad o también de contenido. ¿De acuerdo? Y además pensaba yo que no solamente es el contenido el que amplía el continente, sino el mismo continente, en la medida en la que está listo para recepcionar, amplía el contenido, o sea, amplía el contenido, sí, porque hay más formas de verlo, más formas de mirarlo, más formas de sostenerlo, de comprenderlo, y nuevamente se amplía. Claro, y le permite ampliarse. Por ¿no? ejemplo, tú que ahorita tú nos dices eso, si nos miras a nosotros, ¿no es cierto? Que te decimos sí, 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 y nos vamos interesando, ¿cierto? Hay una relación mutua en la que lo que nosotros estamos recepcionando y nosotros te lo devolvemos ampliado, porque de repente lo que tú nos estás diciendo amplía nuestra comprensión. Por eso nuevamente es un ir y venir. Eso es, digamos, la segunda función del continente. No solo es recepcionar y tú te lo quedas, ¿de acuerdo? De alguna manera enriquece al contenido. Pensaba en estas situaciones donde los pacientes se dicen como que le pusiste palabras o sentimientos, ¿no? Y eso en realidad les permite como que sentirlo más, ¿no? Y finalmente ir llevando a otras cosas. Claro, a veces ni siquiera entienden ni pueden definir, simplemente, wow, por tu expresión, por tu palabra, por tu gesto, por tu afecto, ampliaste mi manera de entender esto. Oye, ¿qué es verdad que no me debo dejar pegar? Ya, y bueno, en realidad ya como último punto, porque no puedo desarrollar más, lejos de lo que te Hay una parte ahí que no, la verdad es que no entiendo en absoluto. Esta cosa de, como que la pena, la tristeza que da conocer. Yeah. Ah, el dolor. Sí, sí. No, para mí también fue poco claro y lo hemos pasado por alto. No me queda es el claro. tema de que dicen que la experiencia emocional, la experiencia del aprendizaje, el intentar conocer algo implica un sentimiento doloroso. Y ese sentimiento doloroso, o sea, es propio de la experiencia emocional misma del conocimiento. Claro. Como que sí o sí va a haber un dolor de aprender o de conocer. Un ejemplo que puede ser gráfico, ¿no? Les pregunto si quizás alguno de ustedes, lo voy a apagar para el que